Buenos días a todos. Lo primero que tengo que hacer es dar las gracias a Juan Donate y al Club Español de la Mácula por haberme invitado a presentar un tema que me apasiona y que estamos trabajando en ello desde hace unos meses y que, bueno, pues es posible que en no mucho tiempo cuaje. Este tema es la terapia génica. Es un tema para mí eh, muy importante dentro del mundo de la medicina. Creo que es un gran avance. Ya llevamos unos años desde que se aprobó, pero quizá ahora en nuestro país, que siempre las cosas llegan un poco más tarde, empieza a ser una realidad, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esto y ver hasta qué punto, para aquellas personas que no lo conocen, pues podemos ayudar a introducirlo y a, bueno, pues, conocerlo un poquito más. Como decía, es un tema que no es nuevo, ya tiene unos años en Estados Unidos, donde se desarrolló por primera vez, pero el gran salto a Europa empezó hace 2 años. Los primeros tratamientos se hicieron hace ya pues, un año largo en Francia, en Alemania, y ahora llega a nuestro país. Como decía, es un tratamiento que fue aprobado por la FDA en diciembre del 2017 y por la EMA en noviembre del 18. Con lo cual, bueno, pues realmente el tiempo en Europa no es excesivamente largo, pero sí que este fármaco Luxturna, que es de la casa Novartis, el Boretigen Neparvovec, viene pisando fuerte a pesar de sus condiciones de utilización y lo vamos a tener funcionando, si Dios quiere, muy breve en nuestra comunidad autónoma. ¿Qué es Luxturna? Bueno, pues es un vector de transferencia genética que utiliza la cápside de un vector viral asociado del tipo serotipo 2, el AAV2, como vehículo para introducir en la retina ADN complementario de la proteína de 65 kilodaltons HRPE65 del epitelio pigmentario de retina humana. Cada fármaco contiene 5 por 10 a la 12 genomas vectoriales y está indicado para el tratamiento tanto de adultos y niños con pérdida de visión debido a una distrofia retiniana asociada a la mutación del RPE65 bialélica confirmada y que tenga suficientes células retinianas viables. Más o menos afecta a un espectro del 11% de la amaurosis congénita de Leber y al 1 o 2% de pacientes que tienen un fenotipo de retinosis pigmentaria. ¿Y esto cómo puede ser? Bueno, pues una de las cosas que se ha visto es que la descripción que teníamos hasta ahora de enfermedades genéticas pues va a quedar un poquito obsoleta porque realmente el concepto más importante es la alteración genética que la asocia. Si vemos en el cuadro que tenemos adelante, pues vemos cómo una alteración genética puede tener fenotípicamente distintas expresiones, de tal forma que la mutación más frecuente en nuestro medio, que es la CRB1, la vemos ahí situada y podría fenotípicamente dar una amaurosis congénita de Leber o una retinosis pigmentaria. Por ejemplo, si nos fijamos en la C8 ORF37, pues podría fenotípicamente ser un síndrome de Bardet-Biedl, una distrofia de conos o una retinosis pigmentaria. Por eso tenemos que buscar dónde se localiza la alteración del RPE65 y vemos que afecta a un conjunto de pacientes con amaurosis congénita de Leber, pero también está dentro del espectro de la retinosis pigmentaria. Y exactamente esta proteína, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues la proteína de 65 kilodaltons específica del epitelio pigmentario de la retina, la RPE65, se localiza en las células epiteliales del pigmento retiniano. Y lo que hace es convertir el todo transretinol en 11-cis-retinol, que posteriormente forma el cromóforo 11-cis-retinal durante el ciclo visual de la retina. Los pacientes que tienen esta mutación del gen RPE65 va a conllevar una reducción o ausencia de la actividad del RPE65 todo transretinil isomerasa, bloqueando el ciclo visual y dando como resultado la pérdida de visión. Esto es una etapa básica en la conversión de la luz, de un fotón de luz, en una señal eléctrica dentro de la retina
para lo que es la visión de estos pacientes, ¿no? Con lo cual, poco a poco, lo que hacen es un acúmulo de precursores tóxicos que van conduciendo a la muerte de las células epiteliales del epitelio pigmentario de la retina y la muerte celular progresiva de los fotorreceptores. Estos pacientes que están afectados por la mutación RP65 bialélica, pues van a mostrar una pérdida progresiva de visión, incluyendo pues, lo que es la agudeza visual, los campos visual, pero quizá lo más importante y lo que la distingue un poco es la nictalopia, ¿no? No voy a hablar ahora de la retinosis pigmentaria ni describir la amaurosis congénita de Leber, pero bueno, quizá lo más importante es la nictalopia, que bueno, pues, se genera de forma progresiva en la infancia. El paciente o los niños lo que tienen es, aparte de un nistagmus, lo cual es muy frecuente cuando hay pérdidas de visión, hay una dificultad para fijar la visión, hay una constante búsqueda de la luz y luego ya más adelante hay una pérdida de campo de visión periférica y en la adolescencia, adulto joven, pues es cuando a los 30 años 100% de los pacientes están considerados ciegos de forma legal. Vamos a hablar un poco de lo que es la terapia génica, lo que es la terminología de la terapia génica y un poco introducirnos en ella, ¿no? Que quizá es lo más apasionante de esta línea de tratamientos, ¿no? Por un lado, tendríamos que hablar de qué es la terapia génica somática y germinal. Somática es cuando hay una introducción del ADN en células no reproductivas. Por lo tanto, no permanece en la descendencia del organismo. Simplemente en el individuo en el cual se hace esta terapia génica somática se produce una alteración o se recupera la producción de la proteína que la alteración genética no está produciendo, pero no existe una transmisión a la descendencia. La terapia génica germinal corregiría definitivamente la enfermedad. Existiría una introducción del ADN en la célula reproductiva, modificaría el genoma y esto podría ser transmitido a la descendencia. Esta línea de trabajo está muy desarrollada en animales, pero no tanto en seres humanos. En seres humanos, por motivos éticos y jurídicos, pues no se está desarrollando. Y sí, sin embargo, la terapia génica somática, que es la que estamos trabajando en ella. Tendríamos que hablar también de los tipos de reparto del DNA de la terapia génica. Y aquí tenemos tres tipos. Por un lado, in vivo, ex vivo e in situ. Y esto está en función de cómo introducimos la alteración genética en el paciente. In vivo, bueno, pues el ADN en vector adecuado sería introducido directamente en la sangre, o bien hay una línea de trabajo también que modificaría células de la piel, las cuales genéticamente producirían las sustancias al torrente sanguíneo. Otro tipo sería el ex vivo, en el cual sería pues la extracción de una biopsia, introducción dentro del tejido del ADN y vuelta a introducir en el paciente. Y por último, in situ, en la cual el ADN es directamente dirigido al órgano o al punto en el cual existe la alteración. Este es el caso de la terapia génica para las enfermedades de retina. Gracias a Dios, nosotros somos de las pocas especialidades que podemos ver directamente el órgano en el cual trabajamos y trabajar directamente en él, con lo cual la inyección directamente subretiniana pues se produce lo que es la inclusión dentro del núcleo de la célula y la producción de la proteína que falta en estos niños. La transducción. ¿Qué decimos transducción? Transducción lo que nos está diciendo es el proceso por el cual se introduce el material genético exógeno utilizando un virus como vector. En este caso se utiliza un virus adenoasociado, AAV, que son los más conocidos, aunque también hay otras terapias en las cuales se utilizan retrovirus, adenovirus, lentivirus, incluso herpes virus. El AAV son unos virus particularmente bien tolerados para la terapia génica, no son patogénicos ni inmunogénicos, se integran en el ADN de la célula receptora, pero dentro del núcleo, pero no en el propio ADN, sino que trabaja en el núcleo y es capaz de generar la proteína, pero no se integra dentro del propio ADN del paciente.
Otro término importante es dónde colocar lo que es el Luxturna, lo que es el preparado con los virus y el gen que falta en estos pacientes, ¿no? Se podría hacer de forma intravítrea, pues como las inyecciones intravítreas de fármaco, pero se ha visto que la eficacia es muy, muy inferior. Entonces, se ha visto que lo más efectivo es la inyección submacular de los virus. De esta forma, el virus sí que penetra en la célula y tiene una capacidad de generar luego la proteína muy superior. Indudablemente es mucho más complejo de hacer, tiene más complicaciones a nivel de cirugía, pero la eficacia es muy superior y por eso es la vía que se utiliza para tratar a estos niños, ¿no? ¿Y qué mecanismo de acción tiene una vez que hemos puesto el fármaco submacular? Pues el Boretillen Neparvovec inyectado en el espacio submacular pues va a dar como resultado la transducción, este término que estábamos hablando, de las células epiteliales del epitelio pigmentario de la retina con un ADN complementario y va a codificar la proteína del RPE65 humana normal. Esto es lo que se denomina terapia de aumento génico somático. Lo que hace de esta manera es restaura el ciclo visual que está alterado por la no producción de esta proteína, ¿no? Realmente pues es un tratamiento impresionante. O sea, si somos un poco realistas, aquí no es un fármaco que modifica, sino que es directamente inyectar dentro del núcleo de la célula lo que es el gen que repara la alteración genética. ¿Cómo elegimos al paciente? Bueno, lo más importante es el estudio genético, en el cual se tiene que ver que hay una mutación genética del RP65 bialélica confirmada. Tiene que tener conservado lo que es la integridad de fotorreceptores y para esto lo mejor es la OCT y también la FST. Estas pruebas son fundamentales para la elección de los pacientes y más al principio, en los cuales es muy estricto en la elección de los pacientes en los cuales se va a utilizar. ¿Cómo es todo el proceso para realizar la inyección de esta sustancia? Bueno, pues tenemos ahí un cuadro con lo que sería el tratamiento médico y lo que sería la cirugía. Pues hay que hacer una vitrectomía pasplana. Los niños, lo más pequeñito que se ha operado es en Estados Unidos y es desde el año, aunque la ficha técnica habla de los 4 años, y el más mayor estaba en torno a los 40 años, ¿no? Lo que se hace es una vitrectomía con desinserción hialoidea, inyección submacular de Luxturna. Hay que utilizar unas cánulas de 41G. Se hace un pequeño abón en la arcada para comprobar que estamos debajo de la retina y luego se inyecta los 0,3 mililitros totales que tiene el fármaco. Algo distinto, hay que hacer un intercambio líquido-aire. Ese intercambio líquido-aire va a ir planchando lo que es la retina para que se distribuya en todo el área macular. Hay que tener mucho cuidado de no extraer el fármaco al hacer el intercambio. Y después hay que dejar al paciente no boca abajo, sino boca arriba, de tal forma que la burbuja haga que comprima de arriba a abajo y mantenga toda la zona macular. No la exprima, sino que mantenga el fármaco ahí durante 24 horas. Va a aparecer una catarata por gas, esto es prácticamente seguro, pero después cederá y desaparecerá en los días siguientes, como suele ocurrir con estas cataratas. Si vemos el desarrollo de este tratamiento, de esta línea de tratamientos, tenemos a la Luxturna para el RP65, pero vienen otros 4 o 5 fármacos más para reparar de lecciones genéticas en lo que se convierte en pues uno de los mayores avances para mí, uno de los mayores avances que ha tenido la medicina después de la aparición de los antibióticos, porque conseguir reparar alteraciones genéticas es algo que yo en los inicios de mi profesión me parecía absolutamente imposible. Como vemos en el cuadro, ya hay bastantes pacientes tratados, tanto en Europa, Estados Unidos, muchos en Francia. Yo tuve la suerte de estar en París viendo alguna cirugía y realmente está muy integrado ya en el sistema de algunos hospitales. ¿Cómo estamos en España? Bueno, en España estamos esperando todavía que el Ministerio apruebe el fármaco y le ponga un precio de reembolso. Sin embargo, el doctor Catalá en Barcelona, en Sant Joan de Déu, ya ha realizado el primer paciente, lo pidió con uso compasivo, se le fue aceptado
y bueno, pues pudo operarle primero un ojo y luego normalmente a la semana se hace el otro. O sea, se da un espacio de una semana entre el primer y el segundo. Tiene solicitado un segundo uso compasivo. Nosotros en La Paz también hemos solicitado ya uso compasivo para un primer paciente. Estamos esperando que la Consejería de Sanidad nos dé el visto bueno. Por lo demás, pues hemos iniciado todo el proceso que Novartis pone en marcha para realizar este tratamiento, con distintos escalones de formación, y esperamos pues, en el otoño poder realizar, si Dios quiere, la primera cirugía y el primer tratamiento de terapia génica. ¿Qué conclusiones podemos tener? Bueno, yo ya digo, para mí es un tiempo nuevo, es un gran cambio en la medicina. Es el primer tratamiento con terapia génica para una enfermedad heredodegenerativa retiniana. Nos toca construir centros de derivación, profundizar en las patologías, aprender, ver los nuevos protocolos para el tratamiento de estas enfermedades, pero indudablemente es un tratamiento y una terapia que ha venido para cambiar la vida de muchos pacientes que no tenían ningún tipo de tratamiento hasta ahora, ¿no? Como estas dos patologías y esta alteración genética que he presentado. Bueno, dar las gracias nuevamente al Club Español de la Mácula y a Juan Donate por haberme invitado. Espero que para aquellos que no conocen la enfermedad y el tratamiento nuevo, pues esta charla les haya servido. Y hasta otra. Muchos éxitos al Club Español de la Mácula, que hace mucho beneficio y profundiza en la formación de todos los retinólogos de España. Muchas gracias.